Hola hermanos, Dios me los bendiga. Les habla el pastor José Ramón Morales desde Honduras, Tegucigalpa. Estamos llevando un mensaje muy bonito. Hoy vamos a estar tocando los 5 espíritus que atacan a los líderes espirituales y a los hombres de negocio. Quiero dar un saludo a todas las personas de que se han suscrito, que están comentando, están mandando sus peticiones al correo electrónico, y los bendecimos en el nombre de Jesús. Queremos que no se despeguen, que vean toda la enseñanza, porque les va a ayudar mucho a tener éxito en la vida y permanecer principalmente en Cristo Jesús y siempre estar bajo la bendición de Dios. Ok, entonces el primer espíritu que ataca a los líderes espirituales o a los hombres de negocio es el amor al dinero. Vamos a ver Primera de Timoteo capítulo 6 verso 10, que es lo que nos dice. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mateo capítulo 6 verso 24 al 34 nos dice otra referencia. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará a otro, o querrá mucho a uno y despreciará a otro. No puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. ¿Cuál es la intención de Dios? Dios quiere que tengamos riqueza, pero que no nos olvidemos de Él. Quiere que hagamos las riquezas nuestros esclavos para ponerlo a disposición de nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué sucede? Tener el dinero no es malo, sino el amor hacia Él. Porque dice, muchos se extraviaron de la fe. Hay gente que el dinero lo cambia, entonces ahí lo pierden definitivamente. Como decimos, lo perdimos ya. El dinero lo cambió y ahora se le olvidó de dónde Dios lo sacó. Y ahora ve a la gente, ya lo ve como zapatos viejos a los demás, los ve diferente. Entonces hay que ser sabios en esto. Como dice Proverbios 22:4, nos dice que riquezas son revividas, son la remuneración de la humildad y del temor a Dios. O sea, Dios quiere que tengamos la riqueza, pero que seamos humildes y que tengamos el temor a Dios, o sea, que no lo olvidemos. Otra referencia que quiero dar es la historia del joven rico. Mateo 19, versos 16 al 30. Se acerca el joven rico a Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para tener la vida eterna? Entonces Jesús le dice, bueno, solo Dios, y guarda los mandamientos, le dice. ¿Cuáles? Dice, no mates, no robes, honra a padre y madre. Y le dice los mandamientos del número 5, según Éxodo 20, del mandamiento número 5 al número 10. Y el joven rico le dice, todo eso lo he hecho desde mi juventud. Entonces Jesús le dijo, una cosa más te falta, ve y vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y ven y sígueme. Entonces Jesús lo estaba probando. Jesús le mencionó el 5º mandamiento, el 10º, pero no le mencionó los primeros 4 mandamientos de Éxodo 20, sino que del 5º. Entonces, porque los primeros 4 mandamientos, según Éxodo 20, son referentes a Dios. Los 4 primeros son referentes a Dios, y del 5º al 10º, que serían 6 mandamientos, son referentes al prójimo. Entonces, ve y vende lo que tiene, todo lo que tiene, y dáselo a los pobres y sigue. Entonces, ¿qué sucede? Jesús quería que el joven rico, su Dios no fuera la riqueza, sino que fuera ¿qué? El Señor Jesucristo. Entonces, ve y vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Lo que le estaba enseñando era que al seguir a Cristo, Dios se lo iba a multiplicar 100 veces más, porque dice en el último versículo de esta referencia bíblica, que cualquiera que deje casa, hermanos, terrenos, heredades por causa de mi nombre recibirá, dice, 100 veces más. O sea, Jesús lo que quería era multiplicárselo y que tuviera, dice, salvación. Dice, se lo multiplicará 100 veces más
en este siglo y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces, Jesús quería bendecirlo, pero él amaba más, porque dice que como tenía muchas posesiones, no quiso hacer lo que Jesús le había mandado. Entonces el primer espíritu es el amor al dinero. Hay que orar para reprender eso. El segundo espíritu que ataca a los líderes espirituales o a los hombres de negocio es el orgullo y la soberbia espiritual, o la prepotencia, lo que se conoce muy popularmente. Vamos a ver en el libro de Daniel, capítulo 4, verso 30 al 32, porque eso le puede pasar a cualquier líder espiritual y a cualquier hombre de negocio. Es esto, que de repente empieza a tener dinero y él dice, no, mi capacidad, mi habilidad, mi diestra, mi inteligencia me ha ayudado a obtener todo lo que tengo, dejando a Dios afuera. Vamos a ver lo que le pasó al rey Nabucodonosor en el libro de Daniel capítulo 4, verso 30 al 32. Dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad y de mi majestad? Dice. Verso 31 dice, aún estaban las palabras en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y con los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas, pongamos atención, que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres. En el reino de los hombres. El Altísimo es el que manda, Dios, Jehová de los ejércitos. Vamos a saltarnos al verso 36, dice, en el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta, ya le estaba cayendo ya estaba cayendo en razón, y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. ¿Mayor qué? Grandeza me fue añadida. Verso 37. Ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Dice que Dios puede andar humillando al que anda con soberbia. O sea, usted no tenía dinero, se levantó, se le olvidó de dónde Dios lo sacó, y ahora dice, no, es que yo ahora soy don fulano, ya no soy aquella persona de antes, y empieza a ver a toda la gente como caite viejo o como zapato viejo, decimos en otras culturas. Entonces, ¿qué sucede? Dios quiere que seamos, entre más nos dé Dios, más humildes debemos de ser. No la humildad de apariencia, porque conozco personas que no tienen muchos recursos económicos, pero son más prepotentes que una persona que tiene dinero. Entonces hay una falsa humildad, como dicen, ¿verdad? Y entonces hay personas que tienen un gran corazón, son humildes de personas, unas personas bien humildes, su forma de ser, y están llenas de mucha bendición. Es como dice el Proverbio 22, 4, riqueza honrida es una remuneración de la humildad y del temor de Dios. Así que proseguimos en esta enseñanza. El segundo es entonces el orgullo y la soberbia espiritual. Vamos a dar otra referencia sobre lo que es la soberbia y el orgullo. En Lucas capítulo 14 verso 11 nos dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. Vamos a otra referencia bíblica, Proverbios 16 verso 18. Proverbios 16 verso 18 nos dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Miren qué tremendo. Antes del quebrantamiento está la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. O sea, se cree
el superhombre espiritual, ¿verdad? Ya no necesita que nadie le dé consejos, que nadie le dé profecía, por decir así. Entonces dice, no, yo sé más que el otro predicador, Dios me usa más que el otro, y empieza con esa altivez de espíritu. Y ya sabemos que antes del quebrantamiento está la soberbia. O sea, oramos en el nombre de Jesús que nunca los líderes que me están viendo, y me incluyo ahí, nunca estos espíritus de soberbia, de altivez, de orgullo, entren en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Vamos a ver, siempre hablando del orgullo, la soberbia y la prepotencia, vamos a ver un mensaje que Dios le da a los judíos. En Deuteronomio 8, verso 11 al 18, Deuteronomio capítulo 8, verso 11 al 18, este libro pues lo escribió Moisés, y una gran revelación, amonestación de no olvidar a Dios. Pongan mucha atención. Verso 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas, te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Verso 13. Y que tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente. Verso 14. Atención aquí. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Pon atención. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, en la casa de servidumbre. Hay un versículo en la Biblia que dice que Dios ve de lejos a los orgullosos y a los soberbios, mas tiene de cerca a los humildes. Pero vamos al verso 15. Que te hizo caminar por un desierto grande, espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. Oiga bien, que Dios los aflige y los prueba para después hacerle mucho bien. Esa vez a los cristianos no nos gusta escuchar, porque no hay que ser probado, que Dios te aflige, pero con un fin para bien. Y hay gente a veces que pega el brinco. Entonces, sigamos con el verso 17. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Eso es lo que a Dios no le gusta. Como dice el verso 17 de Deuteronomio 8. Que no tenemos que decir que mi poder y mi fuerza me ha traído esta riqueza, porque no es así. Verso 18 dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. O sea, de Dios viene el poder, de Dios viene la riqueza, de Dios viene la bendición. Jesús decía, ninguna potestad se le da a los hombres si no viene de parte de Dios. Entonces, el segundo espíritu es, como estamos hablando, el orgullo, la soberbia espiritual, la prepotencia. Están juntos aquí estos dos espíritus, ¿verdad? Pero lo pongo como el segundo, como un segundo tema, ¿verdad? Ahora vamos al tercer tema que vamos a continuación. El tercer espíritu que ataca a los líderes espirituales o a los hombres de negocio es la tentación sexual, lo que se traduce lujuria o lascivia. Vamos a ver el segundo de Samuel, capítulo 11, del verso 2 al 4. Hablamos de la historia de David, cuando David fue tentado. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio del terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por ella, por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Geteo. Verso 4. Envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. O sea,
que a veces las personas cuando tienen posición o autoridad, algunas personas piensan ya soy todopoderoso y de repente ya no tienen los pies en la tierra, y esto ha sido el motivo de muchos fracasos de muchos líderes, la situación hormonal. Y más al final de este video vamos a hablar de cómo podemos nosotros vencer estas tentaciones, desde luego con la ayuda de Dios, porque no podemos con nuestra fuerza. Vamos a ver el verso Proverbios, capítulo 6, verso 26, nos dice: porque por causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan. La mujer caza la preciosa alma del varón. Repito, la mujer caza la preciosa alma del varón. Porque por causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocadito de pan. O sea, nada. Y la única manera de ser fuerte en esta área es con la ayuda de Dios, pidiéndole a Dios: dame tu espíritu de temor a Jehová para ser fuerte ante las tentaciones, porque sin la ayuda de Dios no podemos. Amén. Vamos a ver otra referencia, es Sansón y Dalila, en Jueces capítulo 16, verso 4. Después de esto, aconteció que se enamoró, o sea, Sansón, de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale, infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Pónganse atención, 1100 ciclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Oiga bien, esto es lo que confirma el proverbio, es que por causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan. Un hombre fuerte no podía vencer a Sansón, pero vino la mujer con la astucia y lo sedujo para sacar la información. Así que la tentación sexual, la lujuria y la lascivia, los líderes espirituales deben de tener un dominio propio sobre esto para no ser fácilmente seducidos en esto, porque sin la ayuda de Dios no podemos. Amén. Entonces, este es el tercer espíritu que ataca a los líderes espirituales y a los hombres de negocio, es la lujuria y la tentación sexual, lo que es la lascivia. El cuarto espíritu que atacan a los líderes espirituales y a los hombres de negocio es el enfriamiento espiritual, por lo que conocemos como el cansancio o el desánimo en la obra de Dios o en el mismo proyecto que Dios lo ha asignado a uno. De repente Dios le ha asignado una empresa, las personas se desaniman, ¿verdad? También las personas en la obra de Dios tienden a desanimarse o a enfriarse espiritualmente. Apocalipsis capítulo 2, verso 2 al 5 dice así: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, no has desmayado. Verso 4, lo importante: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Primer amor es Jesucristo. Cuando usted recibe a Cristo por primera vez, usted está enamorado de Cristo, orando, ayunando, leyendo la Biblia, buscando de Dios, y de repente cuando usted comienza también en un negocio, una empresa, usted anda ahí, como dice, tocando puertas, buscando gente, preparándose, motivándose, leyendo, pero de repente viene, se le acabó la emoción. Entonces Dios dice: recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete, ya es las primeras horas, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces, volvamos a ese primer amor, amén. Enamorémonos de Cristo más. A las personas que tienen un negocio, busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. El motivo y razón causa porque usted tiene ese negocio es para proveer para los suyos,
y aportar a la obra de Dios. Entonces, ponga a Dios en primer lugar. Entonces, el cansancio es uno de los factores, o el enfriamiento espiritual son unas cosas que atacan. Los líderes espirituales no quieren orar, no quieren ayunar, no quieren leer la Biblia, no quieren ir al culto, no quieren hacer... ¿Por qué? Porque hay una oposición del reino de las tinieblas. Entonces nosotros tenemos que ayunar, orar, reprender, quebrantar, para que el fuego santo de Dios se mantenga activo en nosotros. Amén. Vamos ahora a Apocalipsis capítulo 3, versos 15 al 16. Vamos a ver cómo es que nos dice aquí. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, Dios quiere, o sos o no sos, estás o no estás. Eso de frío y caliente se llama lo que se llama enfriamiento espiritual, lo que es una persona que no tiene oración, no tiene comunión con Dios, no tiene lectura de la Biblia, no se congrega. O sea, las personas se van enfriando poco a poco. Y después es peor porque tienen que volver a agarrar nivel espiritual. Es como la gente que ora todos los días, deja de orar un buen tiempo, después le cuesta sentir la presencia de Dios porque se enfrió. Entonces tiene que calentar bastante para romper esa oposición, ese enfriamiento, para que pueda entrar en el fuego del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, es lo que es enfriamiento espiritual, lo que es el cuarto espíritu que ataca a los líderes espirituales y a los líderes hombres de negocios también. Bien, entonces el quinto espíritu que ataca a los líderes espirituales es la rebelión. La rebelión es un espíritu que ataca a los líderes espirituales y a los hombres de negocio. Vamos a ver. 1 Samuel capítulo 15 verso 22. Recuerden que Saúl, estamos hablando de Saúl, era un rey. Por decir, podríamos traducir en estos tiempos hombre de negocio, podría ser un líder, una figura pública de una institución del Estado. Miren lo que dice, y Samuel dijo, verso 22, 1 Samuel capítulo 15 verso 22, se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Verso 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Dice 23, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. La adivinación es pecado, ¿verdad? Y la rebelión dice que es parecido. Entonces, la rebelión, dice el verso 23, a Dios no le gusta. Querer hacer las cosas a nuestra manera. Eso es lo que a Dios no le agrada. Entonces queremos hacer las cosas agradando a Dios y siendo obedientes a nuestras autoridades espirituales. Si usted tiene una cobertura espiritual, tiene que ser respetar esa autoridad espiritual. Y también a las autoridades que Dios ha puesto en nuestra nación. Porque también es una forma de rebelión. Dice, sujetados, dice la palabra de Dios, a las autoridades, porque son puestas por Dios. Y Dios pone, quita reyes, pone autoridades y las quita. Así que tenemos que respetar eso. Entonces, es importante que oremos a Dios para vencer estos obstáculos. Vamos a ver, vamos a hablar de tres formas, tres pasos para poder vencer con la ayuda de Dios estos espíritus, estas tentaciones. Amén. Entonces vamos a ver, primero permanecer en su palabra. En San Juan capítulo 15 verso 3 nos dice, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Cuando leemos la palabra de Dios, nos limpia y nos santifica nuestro espíritu y nuestra mente, porque a veces
veces vemos muchas cosas en la televisión, hablamos con algunas personas y habla de un montón de cosas que de repente a Dios no le agradan. Tenemos que ir a la palabra de Dios para que nos santifique y nos limpie nuestro espíritu. ¿Ven? Segundo, ayunar y orar, como lo dijo Jesús, para que no entréis en tentación. Hacer vigilias dependiendo de la gravedad del asunto. Verso 40, en Mateo 26 del 40 al 41. Mateo 26, verso 40 al 41 dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, le dijo Jesús, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Oiga bien lo que dijo Jesús, recomendación. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, Jesús sabe que la flesh, como dicen en inglés, la carne es débil, y la única forma que podemos domar nuestra carne es orando y ayunando. Amén. Permaneciendo en su palabra. Entonces vamos al tercero. En cuanto a las tentaciones sexuales, dice en 2 Timoteo capítulo 2 verso 22, 2 Timoteo capítulo 2 verso 22, huid también de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. O sea, estaba meditando en esta escritura y Dios me hacía entender, pues Dios creó al ser humano con hormonas, feromonas, ¿verdad? Y entonces este lado natural o animal del ser humano, natural, de la reproducción. Y lo que nos diferencia de los animales es la razón a los seres humanos. Entonces Dios dice de que cuando usted no hacer esto, como dice en otra referencia bíblica, dice: resistir al diablo y él huirá de vosotros. O sea, cuando son cuestiones de tentación sexual, usted tiene que salir huyendo. Usted no va a ponerse a resistir ahí para que huya la tentación sexual. No, el que tiene que salir corriendo ahí somos nosotros, ¿va? Evitando, huyendo. Entonces, estas son las recomendaciones que se dan para poder vencer a estos 5 espíritus que atacan a los líderes espirituales y a los hombres de negocio. En resumen, ¿cuál es? Primero, el amor al dinero. Segundo, el orgullo, la soberbia espiritual. Tercero, sería la tentación sexual, la lujuria, la lascivia. El cuarto sería el enfriamiento espiritual, que es el cansancio. El enfriamiento espiritual, no orar, no quiero hacer las cosas, ya estoy desanimado, desmotivado. Y el quinto sería la rebelión. Hay que levantarse a orar, reprender esto y en ayuno y oración para que podamos someter la carne al espíritu. Este ha sido el tema. Espero que haya sido mucha bendición. Espero que le den like a los videos. Vamos a estar subiendo otros videos de la serie Edificando a la Iglesia. También vamos a estar en la serie de Reyes Sacerdotes, que son para gente cristiana emprendedoras. Vamos a estar hablando sobre cómo manejar sabiamente las tarjetas de crédito como hijos de Dios. También les recomiendo que vean cómo salir de las deudas con la ayuda de Dios. Vamos a dejar los links ahí para que los puedan ver, y les dejo el correo electrónico para que puedan mandar peticiones de oración y así nosotros estar orando por su vida espiritual, también para liberación de muchos problemas. Ya nos han escrito personas que los bendigo en el nombre de Jesús, y estamos orando por sus peticiones, y quiero que den su testimonio, amén, porque hay que dar testimonio de las maravillas que Dios hace. Entonces, los dejamos con este video.